El día de hoy quiero iniciar con esta serie que es Prepárate para lo que Dios hará. ¿Cuántos están listos para lo que Dios quiere hacer con nosotros? Amén. Y yo quiero empezar diciéndoles que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros cosas maravillosas, extraordinarias, y que solo nosotros tenemos que alzar la mano y cogerla. Y atraerla a nosotros, vivirla y dejar que Dios sea quien desarrolle eso en nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a iniciar con este tema. Prepárate para lo que Dios hará. Vamos al versículo bíblico que va a ser el texto base para todo esto. Es Josué 3:5, y Josué 3:5 nos dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. En este versículo base, estaba Israel estaban listos para cruzar el Jordán, para ir a la tierra prometida. Y mientras hacían eso, hacían muchas preparaciones, pero dentro de esto, Dios habla con Josué, y aquí es donde le dice: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Amado Dios, gracias te damos por este día. Bendice, Señor, tu palabra, que haya revelación, Señor, a través de tu escritura, que podamos entender, que podamos comprender, Señor, y que podamos llegar a cambiar nuestra manera de pensar por tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos animas a seguir en fe, caminando en ti, Señor. Tú eres nuestro Rey y no hay nada, Señor, que pueda ir en contra de esa verdad. Gracias, Padre, porque hoy sostenemos tus palabras, porque son vida para nuestro ser y es alimento para nuestras almas. Gracias, Señor, te damos en este día. Amén y amén. Y aquí yo quiero iniciar que a veces nosotros oramos, muchos de nosotros oramos, y me incluyo, oramos y oramos y oramos y oramos y esperamos que Dios nos dé. Lo que no entendemos es que Dios ya nos dio. Lo que pasa es que hay situaciones en nuestras vidas que no están listas, no están preparadas para que se haga efectivo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y he ahí el problema. El problema del por qué a veces no recibimos, o Dios, entre comillas, no nos contesta nuestras oraciones, y no es porque Dios no nos quiera dar, es porque hay cosas que no estamos haciendo, no estamos preparando, no estamos santificando para que el escenario de tu vida esté listo para que Dios te entregue lo que Dios te va a dar. Entonces, aquí yo quiero decirle que nosotros debemos alistarnos espiritualmente para poder recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, si estás listo, vamos a iniciar con el primer punto. ¿Cuál es el primer punto entonces? La preparación antecede a la bendición. Quiere decir que tenemos que preparar el lugar, la situación, nuestra vida emocional, para que pueda llegar la bendición en nuestras vidas. Ustedes dirán: wow, hermana, ¿qué? ¿No es automático? No, no es automático. Uno tiene que estar listo para poder agradecer y desarrollar lo que Dios nos dé. Cuando no estamos listos, lo que sucede es que podemos desviarnos o podemos generar anticuerpos frente a las situaciones de nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero antes de recibir la bendición? Primero es prepararla. Entonces aquí dice: muchas veces queremos la bendición de manera inmediata. ¿Cuántos de ustedes quieren ya, pero ya quiero que Dios me responda, ya quiero que Dios haga, ya, pero ya? Pero primero tienes que ser, a ver, dilo conmigo en voz alta en el lugar en el que estás, ser obediente a su palabra, no a cualquier cosa, no a cualquier criterio, no a lo que piensas, no a lo que crees, sino ser obediente a su palabra y tener fe para luego recibir lo que Dios ya preparó para ti. No es que lo va a preparar, no es que Dios está preparando en el cielo a ver qué va a pasar. No, Dios ya lo tiene para ti. Lo que necesitas hacer es ser obediente y tener fe. Tener fe. Y vamos a ver un ejemplo
por ejemplo, en Noé, en Génesis 6:22, Noé construyó el arca por fe. No había indicios de que iba a venir un diluvio, incluso los que estaban a su alrededor se burlaban de él, pero él se preparó para lo que iba a venir. Y gracias a esa preparación y a su fe y a su obediencia, pues su familia pudo ser salvada ese día. Entonces, otro ejemplo de la Biblia es María. En Lucas 1:38, María se espera, se guarda para su esposo, en este caso, José, pero Dios toma esa preparación de María para que ella pueda tener a Jesús. Ella fue obediente y tuvo fe porque ella le preguntó, pero ¿y cómo va a hacer esto? ¿No? ¿Cómo va a ocurrir esto? Le dice al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le explica, le dice, Dios va a pasar por ti y podrás dar a luz a un hijo. Entonces, yo te pregunto, esta noche, ¿estás siendo obediente a la palabra de Dios? ¿Estás teniendo fe para poder recibir? Porque estas dos van de la mano. Una sin la otra no va a poder existir. Por eso dice que la preparación antecede a la bendición, porque antes te tienes que preparar en qué? En ser obediente y en tener fe. Una vez estés preparado y estés bien parado en tu fe y en tu obediencia, pues entonces ahí recién Dios te va a dar lo que necesita darte o lo que estás pidiendo. Entonces, aquí hay dos cosas, la obediencia y la fe. Entonces, vamos a ver primero la obediencia. La obediencia en el hebreo es shama, que literalmente significa escuchar o prestar atención y por extensión implica obedecer o cumplir la palabra o voluntad de Dios. Mira, fíjate lo que dice la palabra hebrea de obediencia, que está en varias partes de los versículos de la palabra de Dios, que significa literalmente escuchar. O sea, obedecer la palabra de Dios es escuchar la voz de Dios. No hay otra cosa, es escuchar lo que Él te está diciendo, es prestarle atención a lo que Él está hablando. Eso es obedecer. Obedecer implica no solamente estar leyendo por ahí tu Biblia y solamente un día y luego pasa la vida. No, 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 no. Es escuchar, es sentarte, prestar atención a lo que Dios está hablando y hacerlo. Eso es obediencia. Entonces, si tú estás listo para obedecerle a Dios, es necesario que leas su palabra, lo escuches, le prestes atención y lo hagas. No basta solamente con que nosotros escuchemos la palabra de Dios. También tenemos que hacerla. Eso es por un lado la obediencia, por el otro lado la fe. La palabra hebrea para la fe es emuná, que significa más que una simple creencia intelectual que implica confianza, firmeza, seguridad e integridad. Qué bonito es que esta palabra abarca todo. La fe no solamente es algo que nosotros no tocamos, sino puede ser algo que nosotros podemos generar. ¿Y qué es? Una confianza firme, es una seguridad y una integridad sobre lo que dice Dios en su palabra. Eso es fe. Entonces podemos resumir la fe en llamar a las cosas que no son como si fuesen. Entonces yo quiero que digas conmigo esta noche, la fe es llamar a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que aunque tú no estás viendo lo que quieres, es decirlo, hablarlo. Es que cuando alguien te diga, por ejemplo, tu esposo ya no tiene remedio y tú digas, no, mi esposo es un hombre separado para Dios, aunque en ese momento no lo ves, aunque en ese instante no parezca, eso es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Y si ustedes se dan cuenta, la fe y la obediencia están ligadas. ¿Y están ligadas por qué? Porque la palabra de Dios alimenta tanto la obediencia como alimenta la fe. Entonces, la palabra es lo que a nosotros nos da sustento, nos da confianza, nos llena de vitalidad para tener fe como para tener obediencia. Y vamos a ver un versículo bíblico de cada uno para entender un poco más sobre esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero
La obediencia en 1 Samuel 15:22 nos dice, obedecer vale más que el sacrificio. Mira cómo lo presenta. Esto está en la Reina Valera contemporánea y nos dice, obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los corderos. La obediencia es más valiosa para Dios que las ofrendas ceremoniales. ¿Cómo te lo está poniendo aquí 1 Samuel? Tanto así que te está diciendo que lo que más le importa a Dios es tu obediencia, por encima de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque al obedecer la palabra, entrenamos a nuestro ser para estar en modo fe. Y una vez estar en modo fe, entonces preparamos el ambiente de nuestro corazón, del lugar en donde estamos, para recibir de parte de Dios. Entonces yo te pregunto esta noche, ¿estás siéndole obediente a la palabra de Dios? ¿Estás obedeciendo lo que la palabra de Dios te ha indicado que hagas? Si es así, entonces, amén y gloria a Dios, porque está pronto lo que le estás pidiendo a Dios, ¿sí? Y aquí un versículo para la fe. Hebreos 11:1 nos dice, pues es la fe, y como dijimos antes, vamos a decir que la fe es llamar a las cosas que no son como si fuesen, y yo les invito a que hagan este reemplazo de la fe a todos los versículos que contengan la fe. Y ustedes van a entender un poco más lo que significa. ¿Por qué? Porque dice, es pues, vamos a reemplazar, es pues llamar a las cosas que no son como si fuesen, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo llamo a las cosas que no son como si fuesen, voy a tener certeza de lo que estoy esperando y convicción de lo que no veo. Hablando, diciendo, confesando. Por eso es necesario que nosotros hablemos en voz alta. Aunque esto suena contradictorio y tú digas, hermana, ¿cómo voy a estar hablando? Háblalo en voz alta. La otra vez les dije, la semana pasada, les dije que dentro de los estudios científicos de la neuropsicología existe un campo que se llama el pensamiento crítico dentro de la neuropsicología. Existen varios aspectos que hablan sobre los pensamientos y habla un estudio en el campo del cerebro que habla sobre los pensamientos invasivos, los pensamientos intrusivos. Para los psicólogos, los pensamientos intrusivos o los pensamientos invasivos son aquellos pensamientos que nos llenan de ansiedad, de depresión, de temor, y si lo llevamos a la luz de la palabra, son aquellos pensamientos que están entenebrecidos. Entonces, cuando nosotros hablamos, hay un campo de la psicología que nos habla cómo reparar estos pensamientos negativos y es la programación neurolingüística. Y tú me dirás, Dios, hermana, ¿me estás hablando de cosas científicas? Sí, porque de Dios viene todo, la ciencia, las artes, todo viene de Dios y Dios las ha bendecido. Entonces, la ciencia también ha sido llamada y ha sido confirmada para poder ser utilizada para Dios. Entonces, dentro de la programación neurolingüística, ¿qué hacen los programadores? ¿Qué es la programación neurolingüística? Es cambiar, quitar, renovar, transformar. ¿Te suena esos términos? Los pensamientos negativos de una persona en pensamientos positivos. Eso dice la neuropsicología a través de la programación neurolingüística. Y esto no te llama la atención en lo que dice Pablo, renovaos tus pensamientos y introduciendo pensamientos nuevos a nuestra mente, cambiamos nuestra estructura cognitiva o nuestra capacidad de responder frente a las situaciones estresantes. Eso nos dice la programación neurolingüística, en palabras cristianas, para que me entiendas. La programación neurolingüística dice que digamos cosas en voz alta frente a un pensamiento negativo. Y te voy a dar un ejemplo. Si dices, yo no valgo, entonces lo transformamos eso a positivo y lo decimos todos los días de manera en voz alta. Y diría, yo soy bueno, tengo capacidades para poder resolver las cosas. Entonces, todos los días yo me levanto y digo, yo soy bueno y tengo capacidades para resolver las cosas. Tanto lo voy a decir, porque eso se llama programación neurolingüística, que llega un momento en donde me lo creo. A eso es lo que se refiere la programación neurolingüística. Y ahora tú me dirás, hermana, ¿eso qué tiene que ver con lo que nos estás hablando? Tiene todo que ver, porque
Esta técnica cognitiva para poder transformar los pensamientos viene de la Biblia. Aquí en Hebreos 11 nos dice que la fe, o sea, que la fe, ¿qué? ¿Qué es la fe? Llamar a las cosas que no son como si fuesen, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar negativa, o sea, que tú dices, estoy enfermo, soy pobre, no tengo nada, mi familia está en ruina, etcétera. Esos son pensamientos que están rondando tu mente, ¿verdad? O no soy digno, soy basura, soy un gusano, lo que quieras llamarte a ti mismo. Son pensamientos que están rondando tu mente. Desde la programación neurolingüística, ¿qué nos dice? Cambia esos pensamientos y habla las cosas de manera positiva. En otras palabras, como dice Hebreo, habla en fe. Llama las cosas, háblalas en voz alta, cámbiales la forma, la sustancia y dilo tanto hasta que tu ser se convenza de lo que estás diciendo es verdadero. Eso es el principio de la programación neurolingüística y eso fue desde el inicio. Por eso Jesucristo dijo, cambien sus pensamientos a través de la palabra de Dios. Por eso nosotros en la iglesia les decimos, y le voy a decir una y otra vez a ustedes, háblenlo, declárenlo, díganlo. No porque nosotros queramos ser religiosos, entre comillas, porque queremos sonar espirituales, entre comillas, sino que tu cerebro, tu alma, tu espíritu necesita oírte a ti, hablar en fe. Entonces, yo te pido que desde hoy empieces a llamar las cosas que no son como si fueses. Levántate y dile, por más que te sientas mal, anímica, emocional, diga, yo soy victoriosa en Cristo Jesús. Hoy me levanto con fe, lista y dispuesta para hacer las cosas que Dios ha puesto en mi mano. Yo soy bendecida por la gracia de Dios. Yo soy llena del Espíritu de Dios para ir por delante y tomar las cosas. Eso es programación neurolingüística. Eso es lo que hacen los psicólogos para poder transformar y cambiar la vida de depresivos a personas estables, cambiar la depresión, la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo tenemos aquí en la Biblia. No hay necesidad de pagar un terapeuta, pero lo tienes que hacer. Si tú no lo haces, y eso es algo que les dije en varias ocasiones durante todo este tiempo, todo en este mundo tiene un precio. Y para obtener las cosas de Dios no son gratis. Tú necesitas prepararte, necesitas estar listo, creer, tener fe para recibir lo que Dios tiene para ti. No hay otra forma, hermano. No es que las cosas vienen de manera automática a tu vida, sino que las tienes que trabajar. Tú tienes que trabajar tu mente, tienes que trabajar tu alma, tienes que trabajar tu conducta para que puedas recibir lo que Dios está destinando para ti. Entonces, ¿estás listo para recibir lo que estás pidiendo? Yo quiero que tú seas sincero esta noche. ¿Cuántos de ustedes están listos para recibir lo que Dios, lo que tanto le están pidiendo a Dios? ¿A eso que va? ¿Estás siendo obediente a su palabra? ¿Estás siendo lleno de fe a lo que estás pidiendo? ¿Le estás realmente pidiendo en fe a Dios sobre lo que estás en modo fe, como dice el pastor Víctor Sarro? Porque si estás en modo fe, entonces cuando te diga una noticia mala no te vas a desanimar, porque vas a llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y cuando alguien te diga algo contrario a lo que estás declarando, no te vas a poner a gritar ni te vas a enojar, porque estás llamando a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, yo te pido de ahora que empieces a declarar las cosas que quieres en tu vida. Si tú quieres que tu hogar esté bien, entonces di, yo sé que mi hogar ha sido destinado para Dios. Mi esposo, mis hijos van a adorar, alabar a Dios, lo bendecirán con su conducta. Mi esposo, mi esposa será una gran bendición para mi vida. Será la persona que Dios ha puesto en mi vida. Y así, por cada una de las cosas, llama a las cosas que no son como si fuesen, para que puedas entrenar tu fe. 2. La preparación implica santificación. Entonces, santificar en la Biblia implica ser ¿qué? Apartado, purificado y dedicado a Dios.
lo que se manifiesta en dos aspectos: la santificación posicional, o sea, ser declarado santo por Dios al convertirse en creyentes. Es la posición legal que tienes tú de ser santo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Tú has sido llamado santo, pero no termina ahí. No es suficiente que legalmente seas santo, sino tienes que pasar de lo legal a la parte real, a la parte de tu vida de ahora. ¿Qué significa eso? Santificación progresiva, que es un proceso continuo de crecimiento espiritual en el cual el creyente se transforma por el Espíritu Santo para imitar a Cristo y vivir una vida santa y sin mancha. Quiere decir que legalmente eres santo, realmente estás en proceso, pero necesitamos que tú ese proceso lo pases y tu crecimiento espiritual esté acorde con lo que Dios ha destinado para ti. Yo te pregunto entonces esta noche, ¿estás listo y seguro de que has crecido espiritualmente para recibir lo que estás orando? Para recibir por lo que estás pidiendo, porque si no estás listo, yo tengo una mala noticia para ti, todavía no va a llegar. Pero lo más maravilloso es que Dios, a pesar de que nosotros estamos en proceso, siempre está con nosotros. Entonces, yo quiero decirte esta noche, pasa de lo legal a lo natural. Tienes que hacer ese proceso, tienes que crecer espiritualmente para que puedas obtener las bendiciones que Dios está ya ha preparado para ti, las tiene listas para darte. Entonces necesitas ser apartado. Por eso en Primera de Pedro 15, del 15 al 16 nos dice, sino como aquel que os llamó, ¿quién llamó? Jesús, es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa si nosotros cambiamos esto de santo? Significa, así como aquel fue apartado, fue separado, fue distinto, si le queremos llamar de otra forma. Así como Jesús fue distinto que el resto, sé también ustedes distintos en su manera de vivir. Ahora sí tiene más sentido, ¿verdad? Entonces, ¿distintos en qué sentido? Porque escrito está, sean distintos porque yo soy distinto, dice la escritura, si lo transformamos. ¿Qué significa? Distinto al mundo. Más adelante Pablo dice que nosotros no nos convirtamos o no hagamos lo que el mundo está haciendo, sino que nosotros seamos apartados, santificados para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Ser distintos, ser diferentes, no ser iguales. No hablar lo mismo que habla el mundo, no pensar lo mismo que piensa el mundo, no ver lo que el mundo piensa, no hacer lo que el mundo piensa. En estos tiempos, a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno está siendo condenado. Entonces, nosotros no podemos seguir yendo por esa misma ruta. Frente a las cosas injustas, nosotros estamos aplaudiendo y a las cosas malas nos estamos regocijando y eso no está bien. Por eso aquí en Primera de Pedro nos dice ser diferentes. Vamos a transformar esta palabra y voy a repetirla porque dice, si no, como aquel que os llamó fue diferente, sed también vosotros diferentes en toda su manera de vivir, porque escrito está, sed diferentes porque yo soy diferente. ¿Quién fue diferente? ¿Quién cambió? ¿Quién revolucionó el pensamiento de la época en su instante? Fue Jesucristo, cambiando todo lo que pasaba, lo que la ley en su momento decía, incluso endureciendo el corazón de la gente y poniendo a Dios de manera inalcanzable, porque es lo que hicieron los fariseos en su época. Es lo que nosotros no debemos hacer. Dios no es inalcanzable, Dios es accesible para todo aquel que lo busca y al que lo busca lo va a hallar. Entonces nosotros somos la puerta, podremos decirlo, somos el mensajero para lo que Dios quiere hacer con el resto. Entonces yo te pregunto, ¿tú estás siendo diferente o te estás dejando llevar por lo que todo mundo está haciendo?
Todo lo que ellos dicen, tú también lo dices. Y todo lo que piensan, ellos también piensan. Y tú dices, bueno, ¿para qué voy a cambiar si ya todos lo están haciendo? No, no podemos conformarnos con las cosas del mundo. Tenemos que ser diferentes en la palabra de Dios. Por eso un corazón limpio es la mejor preparación para tu vida. Permite que el Espíritu Santo limpie tu mente, limpie tu corazón para que te puedas preparar para poder obtener la bendición que Dios va a darte a ti. Siguiente punto. La preparación requiere expectativa y fe. La fe, como vimos antes, es llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero la fe tiene muchas caras y hoy queremos ver. La fe es la llave que abre las puertas de los milagros. La única forma, hermanos, de obtener las cosas de Dios es a través de la fe. Por eso dice que vivimos por fe y no por vista. Entonces, la fe es lo que nosotros debemos apropiarnos, adueñarnos, sujetar con nuestras dos manos para poder generar en nosotros los milagros que Dios quiera para nuestras vidas. 2. Cuando esperamos con fe, Dios obra de manera sobrenatural. Cuando nosotros estamos viendo este punto, debemos realmente, desde lo más profundo de nuestro corazón, poder generar en nuestras vidas lo que Dios está haciendo sobre nosotros, lo que esperamos. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estás esperando en Dios? Eso es lo que debes cuestionarte esta noche. ¿Qué es lo que quieres? ¿A dónde quieres llegar? Y la única forma es a través de la fe. Por eso, la fe no es una creencia, no es una creencia ciega, sino firme confianza en Dios, en sus promesas y en su palabra, que se manifieste en acción y en poder. La fe es un don de Dios necesario para agradarle, tener una relación con Él y para recibir sus bendiciones. Yo te pido que realmente te cuestiones esta noche si estás obrando, estás caminando, estás hablando, estás oyendo fe. Yo quiero que analices si hasta este momento has estado en fe. ¿Estás hablando a las cosas que no son como si fuesen? ¿Estás desarrollando en ti la certeza de lo que Dios ha dicho sobre ti? ¿Estás totalmente convencido de lo que Dios dice en su palabra? Porque eso es estar en modo fe. La fe es la única que nos va a llevar a combatir todas las cosas que el enemigo pueda estar haciendo en nuestras vidas. La fe es la única. Entonces yo te pregunto, ¿estás alimentando tu corazón? ¿Estás dejando que sea Dios quien te hable? Es necesario, iglesia, que estas cosas nosotros dejemos de cuestionarlas. Hay cosas en nuestras vidas que les estamos dando más prioridad sobre la palabra de Dios. Y es a lo que sentimos, a lo que creemos, no a lo que Dios ha puesto en su palabra, sino a lo que sentimos de nuestro corazón, a lo que nos parece, a lo que creemos que podría ser, a nuestros sentidos, a la satisfacción de nuestra carne, y dejamos de lado lo que la palabra de Dios nos dice y empezamos a dejar que nuestra fe tambalee y luego esperamos que Dios conteste nuestras oraciones. Y luego esperamos que Dios haga lo que nosotros le estamos pidiendo. Y yo te pregunto, ¿cómo
va a ocurrir si tu fe no está lista para combatir lo que tu carne está peleando. Entonces, es necesario ir con fe. Por eso en Hebreos 11:6 nos dice, y vamos a hacer la conversión aquí también, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Y si convertimos esto, ¿qué vamos a decir? Pero llamar a las cosas que no son como si fuesen es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que le haya y que es galardonador de lo que le busca. Fíjate cómo Hebreos es contundente al decir que no hay forma de agradar a Dios. Si tú en un momento has dicho, Padre, te quiero agradar, pues aquí tienes la respuesta. ¿Quieres agradarle a Dios? Pues entonces tienes que vivir en fe, hablar en fe, caminar en fe, pelear la buena batalla en fe. ¿Y qué es la fe? Llamar a las cosas que no son como si fuesen. Yo te pregunto, ¿le estás llamando a las cosas que no son como si fuesen? Yo ahorita te doy un minuto para que tú lo digas. Di conmigo, quiero vivir en fe, quiero hablar fe. Necesitamos transformar nuestras mentes, así como la programación neurolingüística habla sobre la transformación del pensamiento cognitivo. Nosotros tenemos que aprender a reemplazar nuestros pensamientos con pensamientos de fe. Y la única forma de obtener fe, según la escritura, es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, todos los días tienes que oír y oír, oír y oír, oír y oír la palabra de Dios. ¿Qué significa? Escucha una prédica, el pastor manda todos los días devocionales porque necesitas oír la palabra. La pastora todos los días manda devocionales, todos los días. La fe es personal, no es grupal, no es de la iglesia. Hacemos mal, y perdona que se los diga con toda la sinceridad y el amor del mundo, cuando nos anclamos, nos ponemos o somos las sanguijuelas de la fe de otra persona. Cuando nos colgamos de la fe del otro porque vemos que al otro le resulta y como a mí, ¿no? Entonces como sanguijuela voy y me cuelgo de la otra persona y le digo, ora por mí porque a Dios sí te escucha. O no sé, pero tú me pareces más santo que yo. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Estamos siendo incrédulos, como le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Cuán poca fe tienen? Le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Qué sería si el Espíritu Santo te dice a ti, ¿cuál y qué poca fe tienes para estar como sanguijuela, succionando la fe de la otra persona? Eso no va a funcionar. Tú necesitas entrenarte en fe, tú necesitas pararte en fe, tú necesitas declarar fe, no por lo que la otra persona dice, no por lo que la otra persona cree, porque cuando la otra persona no esté disponible, entonces ¿qué? ¿Tú vas a caer? ¿Vas a tropezar? Y luego vas a decir, es que la hermana no estuvo conmigo, el pastor no me contestó, o la pastora no estuvo en mi oración, no oró por mí. No, tú necesitas pararte en fe. Todas las historias de la Biblia en el Nuevo Testamento es Jesús diciendo, y por tu fe fuiste sana. No he encontrado otra fe tan grande como la tuya. ¿Qué fe más poderosa es la que tienes? Y una y otra vez viene diciendo la fe, la fe, la fe, la fe. Eso nos llama la atención, ¿no te llama la atención? Jesús le estaba diciendo a los demás la fe, incluso dentro del Sermón del Monte les habló sobre la fe, que si tuvieras una fe como un grano de mostaza, le dirías al monte que se echara al mar y este se movería. Y yo te pregunto, ¿cuál es la medida de tu fe?
hasta dónde está alcanzando tu fe, porque no podemos seguir dependiendo de la fe de la otra persona, ni de sea del pastor ni de los que estén adelante. Es tu fe la que mueve las cosas, no la fe del otro. Por eso estás como estás, porque no te estás moviendo en fe, no estás declarando fe, no estás escuchando la palabra de Dios. Y yo te pregunto, y perdona que sea tan sincera esta noche, ¿hasta cuándo vas a seguir esperando que el otro ore por ti? Porque así no son las cosas. Aquí no dice que por la fe del otro yo consigo algo, eso no dice. Aquí dice, pero sin fe personal, individual, es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar? ¿Quieres ponerle una sonrisa al rostro de Dios? Camina en fe, habla fe. Así cuando alguien te diga, venga al médico y te dé un pronóstico malo, tú no le creas y digas, eso es mentira, porque Dios me ha dicho en su palabra, y así habla una persona de fe. No estoy hablando de querer jactarse de algo, sino de la certeza, de lo convencido que estás sobre lo que Dios está haciendo en tu vida. Tanto poder tiene la fe que Jesús lo comparó con un grano de mostaza. Y algo que con mis hermanas hemos estudiado, que lo dice la Escritura, que el mismo poder de la creación, cuando Dios crea al mundo, y el mismo poder que Dios tuvo para levantar a Jesús de los muertos, ese mismo poder está en ti por el sacrificio de Jesús. Entonces no me puedes decir a mí que no tienes poder. Lo que pasa es que no estás oyendo la palabra de Dios, y deja de poner excusas para seguir andando de manera triste, melancólica por la vida. No podemos seguir andando, hermanos y hermanas, apachurrados como gusanos cuando Dios no nos dio esa identidad. Dios nos hizo, nos llamó hijos de Dios, y eso ya tiene una autoridad. Entonces yo esta noche te voy a pedir que te pongas modo fe. Necesito que te levantes, que hables, que cuando respires, que cuando camines, tengas fe. Así es que ahí en el chat que estás ahí, yo tengo fe. A ver, di, todos los que estemos ahí, yo tengo fe. Voy a hablar en fe, voy a caminar en fe. Eso es lo que yo les pido ahora. Hablemos en fe. Por eso, no puedes vivir con la fe ajena. Lo siento si estoy siendo muy dura con ustedes, hermanos, pero no podemos seguir viviendo de la fe del otro, porque así no es lo que Dios puso en nosotros. Nosotros tenemos la misma fe, el mismo poder, la misma posición en Cristo para poder hacer que las cosas se den como son. Y por eso la fe es llamar a las cosas que no son como si fuesen. No podemos seguir andando por el mundo esperando que los demás oren por mí, que la pastora mire a ver que ore por mí. Y no estoy diciendo con esto que es malo orar en conjunto. Ojo, no estoy diciendo eso. Pero si solo estás dependiendo de que el otro ore por ti, que imponga las manos por ti, para que así tú veas algún resultado en tu vida, y cuando tú estás en tu casa a solas, cerrado tu puerta, no estás orando, no estás confesando, no estás hablando, no estás estudiando, pues entonces ahí está el resultado de dónde estás. No le puedes estar echando la culpa a Dios por lo que tú no haces. No puedes decirle a Dios que es malo, que no te escucha, cuando tú mismo no estás dedicando nada para cambiar tu forma de pensar, para cambiar tus pensamientos negativos en algo en fe. No le puedes decir a Dios que es malo cuando no te abre la puerta de algo, cuando tú mismo no estás ejercitando
Tu fe no le puedes decir a Dios que es malo o que te está enseñando algo por la enfermedad que tienes, porque eso es falso. Dios no te va a mandar cosas negativas a tu vida más. En medio de esas cosas negativas, sí se va a glorificar. Sí va a usar su poder sobrenaturalmente en tu vida. Pero no podemos ir por el mundo hablando como incrédulos, siendo cristianos. No podemos ir por el mundo, como dijo el pastor Víctor, como mendigos y pordioseros, siendo hijos y herederos de Dios. Creo que es suficiente, hermanos. De seguir esperando que los otros hagan para yo hacer, es necesario que pongamos la brecha delante y nos pongamos de pie y digamos, aquí estoy, Señor. Con mi poquita fe, con mi mucha fe, con mi fe, con lo que yo tengo, quiero cambiar. Quiero cambiar mi pensamiento, quiero cambiar mi forma de ser. Voy delante porque quiero cambiar a mi generación. Yo he sido señalado para este tiempo para cambiar mi generación. Eso es lo que está sucediendo, iglesia. No es una casualidad que tú y yo estemos en el Señor en este tiempo. No es una casualidad. Dios ha destinado que tú seas el cambio de tus generaciones. Y la única forma de arrebatar lo que los tesoros del cielo han preparado para tu generación es que estés obedeciendo la palabra de Dios, que vivas en fe, que te santifiques, que llegues a sostener en tu mano la palabra de Dios. Y la única forma es leyendo la Biblia. Nada en este mundo puede darse si no se tiene y se paga el precio. Jesús pagó un precio altísimo por nosotros, por nuestra santidad, por nuestra redención, que fue la cruz en el Calvario. Jesús ya hizo su parte. Te toca hacer a ti tu parte. Y la única forma de hacer tu parte es leyendo la palabra, oyendo de Dios, estudiando, escudriñando, orando. Es la única forma en la que tú puedas conseguir lo que Dios ha destinado para ti. No hay otra. Y si tú no te mueves ahora para hacer algo, para cambiar a tus generaciones, créeme, Dios no va a dejar las cosas así. Si tú no eres, va a saltar a la siguiente para que se levante. Pero como Dios es bueno y Él es grande, sigue esperando que tú hagas algo por tu generación. Entonces, voy a repetir esta frase. No puedes vivir con fe ajena. Es necesario que fortalezcas tu fe. Vamos a orar, iglesia, por esta noche. Quiero que ores conmigo. Amado Señor Jesús, venimos delante de ti con un corazón dispuesto, Señor, reconociendo que tú eres el que nos llama, que nos fortalece, que nos guía. Te pedimos que nos ayudes a estar listos, porque creemos que grandes cosas harás en medio de nosotros. Padre amado, prepara nuestras mentes, nuestros espíritus y nuestro corazón para recibir lo que tienes planeado para nosotros, Señor. Danos fe para no dudar, Señor, valentía para avanzar y obediencia para caminar en tu voluntad. Gracia para poder reconocer tu palabra, Señor. Sabemos que toda la obra es perfecta y ya fue hecha en ti. Sabemos también, Señor, que tú harás en nosotros lo que está destinado a hacer. Te pido, Señor, que traigas convicción, seguridad y traigas a la vida de mis hermanos, a cada uno de ellos, lo mejor en cada momento. Yo te pido, Señor, esta noche, que cada uno de nosotros pueda realmente ver la versión mejorada de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a llamar a las cosas que no son como si fuesen en cada día, en cada momento. Padre, permite que nuestras mentes sean limpias a través de tu palabra. Padre, estamos tan agradecidos y expectantes porque reconocemos que tú eres el Dios todopoderoso, el que abre caminos donde no los hay, el que cumple promesas, Señor, y el que hace y dice y lo hace, Señor. Gracias, Padre, porque no hay nada que tú no puedas conseguir y todo lo imposible es posible para ti, Señor.
el que cumple cada una de sus promesas, el que jamás llega tarde, Señor. Hoy nos unimos como iglesia, como hijos tuyos, Señor, para clamar y preparar nuestras vidas para lo que tú harás en medio de nosotros. Señor, sabemos que tu palabra nos enseña que todo aquel que espera en ti no será avergonzado. Por eso declaramos que nuestros ojos estarán atentos, nuestros oídos estarán sensibles, nuestros corazones permanecerán firmes en la fe. No queremos estar distraídos ni perdernos nada de lo que tú has determinado para nuestras vidas, Señor. Danos un espíritu de vigilancia, de oración constante y de obediencia absoluta en tu palabra, Señor. Te pedimos que quites de nosotros toda incredulidad, todo temor, toda duda, toda carga, todo pecado que impida que avancemos, Señor. Renuévanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Haznos que nuestra fe crezca y crezca a través de oír tu palabra, de estudiar tu palabra. Somos lámparas diligentes en guardar aceite para más tarde, Señor. Renuévanos, Señor, con tu poder y tu Espíritu, Padre. Muéstranos que nuestra visión, que nuestras estacas de nuestra tienda se ensanchen, Señor, que nuestra esperanza sea fortalecida por tu palabra. Padre, prepara nuestras casas, nuestras familias, a nuestra iglesia, Señor. Haznos uno en amor, en unidad y en servicio, porque sabemos que cuando tú decides moverte, lo haces con poder, con gloria y con propósito eterno. Ayúdanos a estar listos para recibir tu presencia, para vivir tus milagros, para testificar de tu grandeza y ser llamados hijos tuyos, ir por el mundo y que conozcan quién eres tú, Señor. Hoy proclamamos lo que tú harás, porque será mayor de lo que hemos visto, Señor. Que tus planes sobrepasan nuestros pensamientos y que tu gloria se manifestará en este momento en nuestras vidas, Señor. Nos rendimos delante de ti, oh Señor Jesús, con corazones abiertos, manos levantadas y labios dispuestos a adorarte, amado Dios. Gracias porque siempre eres fiel, Señor, porque siempre cumples lo que prometes y porque harás todo para traer bendición sobre nosotros. Gracias, amado Dios, porque aunque muchos aún no te conocen, tú nos has preparado para llevar tu evangelio. Gracias, Padre, porque aquí estamos listos, tus obreros, para ir por tu mies, Señor. Todo esto te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga, les sobreabunde, que su palabra los fortalezca y siempre tengan más que suficiente para dar a aquel que no tenga. Gracias por esta noche, que tengan una semana muy bonita. Hasta luego.